Hola. Hola, bon dia. Anem a començar la segona jornada del curs de Divulgar Ciència en el segle XXI i avui tinc el plaer de presentar a Adolfo de Azcárraga. Per a mi és un plaer, com he dit, tant per la seva brillant trajectòria científica com per la seva implicació en la difusió de la ciència. Adolfo de Azcárraga és físic, va fer la seva tesi doctoral a Barcelona i és catedràtic de física teòrica a la Universitat de València. També és membre del grup de física matemàtica i física teòrica d'altes energies en l'Institut de Física Corpuscular a València i actualment és professor emèrit a la Universitat de València. La seva recerca s'ha centrat fonamentalment en l'estudi de la teoria de supercordes i en grups i estructures geomètriques en física. Ha publicat més de 180 articles en revistes internacionals d'alt impacte. També és autor de diversos llibres d'investigació i ha estat editor de Proceedings de diferents conferències internacionals. També ha dirigit 9 tesis doctorals i ha participat com a investigador principal en molts projectes tant nacional com internacional. El professor Azcárraga ha actuat com a revisor de les millors revistes científiques del seu camp de recerca. Ha realitzat estàncies d'investigació en universitats molt prestigioses com a Cambridge, Hamburgo, Oxford, Santa Bàrbara, etc. Bé, a banda de la seva important carrera científica, s'ha involucrat en diverses responsabilitats acadèmiques. Ha sigut el cap de Departament de Física Teòrica de la Universitat de València, ha participat en l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació i ha estat membre de la Comissió Nacional d'Experts per a la reforma del sistema universitari espanyol. El seu profund interès per la física i la seva repercussió en la nostra societat l'ha portat a ser el president de la Real Societat Espanyola de Física des de l'any 2013 fins a l'actualitat. Adolfo també és una persona amb moltes inquietuds de tot tipus. Així, ha impartit moltes conferències de divulgació científica sobre física, política educativa, contra les pseudociències, sobre la teoria de l'evolució i Darwin, sobre art, etc. Ha escrit més de 60 articles de divulgació amb títols tan suggeridors com De teràpies quàntiques i altres calamidades, La universidad que viene o El triunfo de la burocracia o La ciencia es cultura. Bé, per a terminar, vull agrair personalment i especialment que avui esté entre nosaltres per a donar la conferència de El mundo según la ciencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel, por la amabilísima presentación y por la oportunidad de volver a la Universidad de Alicante, en donde tengo muchos amigos y donde me encuentro muy a gusto. Para no perder ni un momento, vamos a ir ya en materia. Sospechaba que la audiencia iba a ser el público, mejor, hablemos correctamente. Sospechaba, audiencia es otra cosa. Sospechaba que el público sería heterogéneo y, por tanto, he preparado una presentación que no va a satisfacer a nadie o que quizá un poquito satisfaga a todos. De modo que si hay alguna fórmula, que nadie se asuste y ya vamos directamente a ello. Aparte de unas palabras de introducción, pues querría hablar de física, sobre todo de física clásica. He tachado de física cuántica, que pensaba hablar un rato, pero hablaré muy poquito. Y sobre todo para insistir en lo que son las estructuras fundamentales, lo que da el esquema de pensamiento en el cual se mueve la física, por lo menos la física clásica. También hablaré de biología evolutiva y de su importancia actual, y eso estará mezclado con la geología, con lo cual realmente se verá un poco, espero, la importancia de la unidad de la ciencia, y luego haré unos comentarios finales. No hablaré mucho de química, pero ya diré por qué, o mejor dicho, mucho no hablaré nada de química. Bien, pues vamos a ello. En primer lugar, ¿cómo se organiza la ciencia?
Pues las ciencias de la naturaleza se organizan en torno a grandes teorías, grandes esquemas que normalmente se llaman paradigmas. Y una teoría es tanto más importante cuanto más sencillas son sus premisas, mayor es el número de cosas diferentes que relaciona y mayor es el ámbito de su aplicación. Esto es algo que dijo Einstein. Einstein, al final de su vida, hizo una especie de historia de su evolución científica que recomiendo a todo el mundo y que hizo a los 67 años, y allí fue donde hizo ese comentario. Entonces, ¿cuáles son esos esquemas fundamentales de las ciencias de la naturaleza? Pues en física son dos: las teorías, porque hay más de una relatividad, y la teoría cuántica. Y los nombres asociados a ellas pues son los que he escrito ahí. En biología, el paradigma fundamental es la teoría de la evolución y la biología molecular. Como decía un ilustre biólogo que se llamaba Theodosius Dobzhansky, nada tiene sentido en biología al margen de la evolución. En geología, el paradigma fundamental es la tectónica de placas, que no es tan antigua. Se aprobó, bueno, sí es muy antigua, pero no ha sido siempre evidente. Se reconoció como tal en una reunión de la Sociedad Geológica Internacional en el año 1966, o sea que hace medio siglo. Y en química, el paradigma fundamental es el que está detrás de la tabla periódica de los elementos, o, para ser más preciso, la naturaleza del enlace químico. Pero la naturaleza del enlace químico, que dio el premio Nobel a Linus Pauling, pues está basada en la física cuántica. De modo que, como dijo un físico ilustre, Paul-Adrien Maurice Dirac, cuando escribió su famosa ecuación, en el año 27 creo que fue, dijo algo así como que en estos momentos casi todas las leyes de la física se conocen y todas las de la química. O sea, vino a implicar que la química era un caso particular de la física, que es lo que decimos los físicos cuando no sabemos nada de química, para excusar nuestra ignorancia. Bien, pues detrás de todo esto está la herramienta fundamental de la ciencia, que son las matemáticas, que tienen una efectividad irrazonable en la descripción de la naturaleza, irrazonable por lo sorprendente, como dijo un físico que se llamaba Wigner y que fue premio Nobel. Pero antes de él ya hizo un comentario parecido Galileo, el famoso Galileo, el padre del método científico y de la ciencia moderna, dejando aparte algunas contribuciones anteriores por parte de los científicos árabes. Galileo dijo, las matemáticas es el alfabeto en el cual Dios ha escrito el universo, y el libro de la naturaleza está escrito en la lengua de las matemáticas. Así que para la ciencia y para muchas cosas más no hay más remedio que estudiar matemáticas. Uno de los problemas que tiene la sociedad actual, todas, no solamente la española, es el anumerismo o la ignorancia matemática. Y eso explica que leamos en la prensa y en cualquier otro sitio auténticas barbaridades sin que nadie aprecie que realmente son barbaridades. Pues bien, ¿cómo se establece una ley? En particular una ley física. Pues a mí me gusta mucho la respuesta que Newton le dio a Voltaire. Son contemporáneos. Voltaire era el amante de Madame de Châtelet, y Madame de Châtelet fue la que tradujo al francés los Principia, de modo que son de la misma época y además se conocían. Pues Newton respondió a Voltaire cuando le preguntó que cómo había descubierto la ley de la gravitación, pensando en ello constantemente. Y es que, como luego escribió, no hay problema que se resista al asalto permanente del pensamiento. Pero a mí me gusta mucho esta frase, que no es de un científico, ni de un filósofo o de un escritor, como era Voltaire, sino que es de un poeta francés, Paul Valéry, que decía, era necesario un Newton para darse cuenta que la luna se está cayendo cuando todo el mundo ve que no se cae. Yo creo que eso refleja realmente la esencia de lo que es la mente del investigador. Como dijo también el premio Nobel de Fisiología o Medicina, el descubridor de la medicina C, la vitamina C, perdón, la investigación consiste en ver lo que todo el mundo ha visto y en pensar lo que nadie más ha pensado. Bien, pues vamos entonces a la física clásica. Y aquí voy a poner un par de fórmulas que espero que no produzcan ninguna
ningún rechazo en los que no son científicos. Esta es la ley fundamental de la gravitación, que dice que la fuerza con la que se atraen dos cuerpos de masas m mayúscula y m minúscula es proporcional, con esta constante de proporcionalidad, a ese producto e inversamente proporcional a el cuadrado de la distancia. Bien, lo importante de esa fórmula es lo que incluye. Por ejemplo, una persona que sepa que G es la constante de la gravitación universal, inmediatamente viendo esa fórmula sabe que es una fórmula que tiene que ver con la gravitación. Y la otra fórmula fundamental de la mecánica newtoniana es la de que la fuerza que actúa sobre un cuerpo de masa m produce una aceleración a, y ya verdaderamente asombroso es que estas dos fórmulas, ellas dos solitas, combinadas, dan cuenta del movimiento de todos los cuerpos, sean graves, sean manzanas, sean planetas, lo que sea, aunque no son perfectas, no son muy buenas a escalas astronómicas. Y el problema que tienen estas dos leyes es que no describe el movimiento de precesión que tiene la órbita de Mercurio. Las órbitas de los planetas, como todo el mundo sabe o debe saber, son elípticas, y este es el movimiento del planeta que, como se ve, está muy exagerada el giro alrededor del Sol de la órbita elíptica, como se ve, que va moviéndose, pero se puede medir y se veía que con las leyes de Newton eso no podía ser explicado. Y de eso dio cuenta la relatividad general de Einstein, pues hace más de un siglo, en el año 1915 y mucho después de Newton. Como digo, la sencillez de las leyes de Newton es evidente, porque son muy breves y muy sencillas. Pero cuando no se conocían las leyes, lo único que había eran tablas. Y aquí tengo una reproducción de las tablas alfonsinas, de las tablas astronómicas del rey Alfonso X de Castilla, llamado el Sabio y no por casualidad, que naturalmente, como lo que tenía eran tablas de datos, pues era el traducirlos a consecuencias prácticas, o mejor dicho, extraerlos y entenderlos, era una cosa complicada. Y por eso dijo esta frase que a mí me hace mucha gracia, y es: si el Señor Todopoderoso me hubiera consultado antes de embarcarse en la creación, le hubiera recomendado algo más simple. Pero claro, Alfonso X el Sabio no conocía las leyes de Newton, que vinieron mucho después, que sí son simples. Es curioso, y quiero mencionarlo, que las tablas alfonsinas estuvieron en uso casi 400 años. Alfred Wegener, el padre de la deriva de los continentes y el precursor de la teoría de la tectónica de placas, hizo su tesis en astronomía convirtiéndolas al sistema decimal. Hizo la tesis en astronomía, pero él era de profesión meteorólogo. Así pues, no hay que confundir las tablas con la ley. Es decir, la ley puede ser muy simple y las consecuencias son muy complicadas. Por ejemplo, si uno tiene una tabla de la desviación de los rayos de luz, pues la ley de la refracción es realmente, para distintos casos, pues no es más que una tabla de senos. Bien, pues ¿qué está detrás de las leyes de la mecánica newtoniana? Pues aquí tenemos una reproducción del libro fundamental de Newton, que son los principios matemáticos de filosofía natural. En aquella época la filosofía natural era la ciencia experimental y en particular la física. Y debajo está el imprimatur, imprímase. Y el quien dice imprímase, quiero señalar la firma, es el famoso Samuel Pepys. Este Samuel Pepys, que era contemporáneo de Newton, como es obvio, pues fue el que escribió un diario absolutamente cínico y descarnado de la sociedad inglesa del siglo XVII, que es muy divertido y muy desvergonzado. Vale la pena leerlo. Bien, pues lo que está detrás de las leyes de la mecánica newtoniana son estas dos afirmaciones. Esto está sacado directamente de lo que dice Newton en los Principia, que, como es obvio, por el título están escritos en latín, pero hay una traducción española de parte de él en un libro de la colección austral, y también hay traducciones al inglés. Pues bien, dice: el tiempo es absoluto y matemático, por sí mismo y por su propia naturaleza,
y fluye uniformemente sin relación con nada exterior. E igualmente dice, el espacio es absoluto por su propia naturaleza y sin relación con nada exterior, y permanece siempre similar e inmutable. Pues bien, estas dos cosas lo que implican es este cuadradito en amarillo que hay debajo. El tiempo aquí no tiene por qué ser el tiempo en Nueva York, pero sin embargo, la hora aquí en Alicante sigue siendo la misma hora en Nueva York. De modo que la diferencia de las medidas horarias a la que sucede un acontecimiento y otro acontecimiento, 1 y 2, esa diferencia es la misma aquí que en cualquier otro sistema que haya de referencia. Y de la misma manera, esto es el cuadrado del vector diferencia de dos vectores posición. Esta expresión lo que dice sencillamente es que la longitud no varía, tanto si medimos la regla aquí como si nos vamos a Washington a medirla. Esto es el cuadrado de la longitud, pero en fin, eso es lo de menos. Esta es la raíz cuadrada y eso sería la longitud. Y la otra cuestión fundamental es que, la que está aquí escrita al final, es que la fuerza gravitatoria se propaga instantáneamente. Esto es lo que en física se llama una teoría de acción a distancia. Una masa aquí ejerce una fuerza sobre todas las masas del universo, por muy lejos que están, sin que haya ningún retraso. Es una acción instantánea. Eso también lo introdujo Ampère en el caso de las leyes de la electricidad, del electromagnetismo, pero ya volveré sobre ello. Así pues, ¿qué propiedad tiene fundamental esa ley de que fuerza es igual a masa por aceleración? Pues que no cambia si nos movemos con velocidad uniforme o estamos en reposo. Esa ley es la misma en una estación de tren que en un vagón que se mueve con velocidad constante. La estación y el vagón, que no está acelerado, he dicho que se mueve con velocidad constante, que incluiría que estuviera parado en la estación, es lo que se llama en física sistemas de referencia inerciales. Así pues, la ley de Newton es invariante bajo transformaciones de coordenadas de este tipo. Si yo estoy en el sistema de referencia de la estación y este es el sistema de referencia del vagón, pues si el tren se pone en marcha, las coordenadas del vagón respecto de la estación serían las coordenadas en el vagón más la velocidad del tren por el tiempo, ¿verdad? Espacio es igual a velocidad por tiempo. Y esto es un principio de relatividad. Cuando se habla del principio de relatividad, todo el mundo piensa en la relatividad de Einstein. Pero la relatividad es anterior, como veremos. Lo que pasa es que cuando Einstein la introdujo, entonces se cayó en que realmente la mecánica newtoniana también era relativista, aunque el principio de relatividad era otro. Pero hoy en día, siempre que se habla de relatividad, se piensa en la de Einstein. Y ese principio de relatividad, que podría llamarse de Newton, es realmente de Galileo. Pero quiero insistir en una cosa fundamental, porque siempre que se habla de relatividad y se le pregunta a alguien ¿y qué quiere decir la relatividad? Y la respuesta del periodista mal informado es que todo es relativo. No. La relatividad dice exactamente lo contrario. La relatividad dice que la ley es absoluta. ¿Por qué es de Galileo? Bueno, pues porque Galileo lo estableció en este libro, que es, yo creo que hay dos libros científicos fundamentales que todo el mundo puede leer, aunque no tenga formación científica. Uno es El origen de las especies y el otro de Darwin, y otro es el diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo. Y Galileo dice en ese libro lo siguiente. El protagonista, que hay dos, son Salviati, le dice a Simplicio, y el nombre es alusivo a que es un poco torpe, y le va explicando las cosas, le dice, enciérrate con algún amigo en la bodega de un gran navío que esté cerrada y en la cual tiene que haber, o te llevas moscas, mariposas y otros animalitos voladores. Y dice más cosas. Y entonces propone hacer experimentos en ese barco. Y concluye que de todos esos experimentos no será posible reconocer un mínimo cambio ni que permita comprender si la nave se mueve o está firme, o está atracada en el puerto. Naturalmente se supone que el mar está en calma y que la nave se mueve con velocidad constante. Bueno, este es uno de los ejemplos de Galileo, el dejar caer gotas
sobre un frasco, aquí se ha puesto una botella, y tanto si el barco se mueve con velocidad constante como si no, pues entonces las gotas caerán dentro de la botella. Y todo el mundo que ha viajado en tren, en el AVE, cuando dan pues el pequeño refrigerio, pues sabe que puede verter el agua en el vaso y que no se va a salir fuera del vaso, a pesar de que el tren se mueve, porque se mueve normalmente con velocidad constante. Y ahora dejamos un momentito la mecánica de Newton, y pasamos al electromagnetismo. Eso quiere decir que damos un salto de un par de siglos. Y ahora tenemos aquí las leyes de Maxwell, esa es la típica camiseta que muchos estudiantes quieren llevar, pero estas son las leyes de Maxwell de verdad. Y esto no debe producir ninguna trepidación, ningún asombro en nadie de los que esté aquí. Porque lo que quiero insistir de estas leyes, que son 4 en el rectángulo de la izquierda y que si se utiliza la geometría diferencial moderna es un decir, porque ya tiene casi un siglo, se escribiría simplemente en 2 ecuaciones. Lo importante es darse cuenta que esas 4 ecuaciones, o con el lenguaje de la geometría diferencial moderna reducidas a 2, describen todos los fenómenos electromagnéticos. Eso es lo único que quiero que quede de la expresión que he puesto ahí. ¿Y por qué digo de todos los fenómenos electromagnéticos? Pues porque al margen de estos operadores que aparecen aquí, que son operadores diferenciales, ese es el operador divergencia, este es el operador, es que no se mueve ahí, yo estoy moviendo la flechita, pero ahí no se mueve. En el ángulo superior izquierdo aparece un triangulito invertido, que es el operador Nabla, con un punto, ese es el operador divergencia. Y a la derecha aparece otra vez ese mismo operador, pero con una cruz, ese es el operador rotacional. De modo que son operadores diferenciales, se ve también que hay una derivada respecto del tiempo, etc. Pero lo importante es que en esas ecuaciones aparece E. E es el campo electromagnético. Aparece B. B es el campo magnético. Y se ve que a la derecha están mezclados E y B. Luego, esas ecuaciones, si se acepta, y yo pido a todo el mundo que lo acepte porque así es, que describen fenómenos, está claro que serán fenómenos electromagnéticos. De modo que esas ecuaciones lo que están dando es una descripción unificada de la electricidad y del magnetismo. Por eso se habla de electromagnetismo. Y otra cosa muy importante, que es nuevo respecto de la mecánica de Newton, de las leyes de la mecánica de Newton, que Maxwell no lo escribió así, pero que en la escritura actual aparece explícitamente, es que aparece C. C es la velocidad de la luz, de modo que ya estamos en un dominio completamente distinto a las leyes de la mecánica de las que hablábamos antes. Y para que nos demos cuenta de la trascendencia de estas ecuaciones, quiero citar una frase de un físico muy famoso, Feynman, que decía literalmente: la guerra civil americana palidecerá en una insignificancia provinciana en comparación con este acontecimiento científico tan importante de la misma década. Y así es. O sea, dentro de 300 años, realmente, de la guerra civil americana no se acordará nadie. Y, sin embargo, las ecuaciones de Maxwell seguirán ahí. Quiero hacer una observación de todas maneras, y es que estas ecuaciones están escritas en un lenguaje donde las ecuaciones son necesariamente clásicas. Para los físicos que están en el público, todos habrán apreciado que no aparece la constante de Planck, de la que luego diré algo. Y es el hecho, eso es consecuencia de que se ha eliminado en esa escritura, que es la forma de Heaviside, el potencial electromagnético A, que es necesario para la descripción cuántica. Bueno, y aquí hay ejemplos de cosas que describen tranquilamente las ecuaciones de Maxwell, que en particular predicen la existencia de ondas electromagnéticas. Estas ondas electromagnéticas las descubrió Hertz en la Universidad de Karlsruhe, poco después. Durante mucho tiempo se llamaron ondas hertzianas, pero ahora se llaman ya ondas electromagnéticas. Y en honor a Hertz está la unidad de frecuencia, que es el ciclo por segundo, es el hercio. Pero fijémonos en lo que decía Hertz de las ecuaciones que hemos visto antes. No se puede evitar sentir que estas fórmulas matemáticas tienen existencia independiente y una inteligencia propia, que son más listas que nosotros, más incluso que sus descubridores,
que extraemos de ellas más de lo que originalmente se puso en las ecuaciones. Poco después, Guillermo Marconi descubría la telegrafía sin hilos, aunque también Nikola Tesla tuvo mucho que decir sobre el asunto, pero Guillermo Marconi fue el que recibió el Nobel en 1909. Pero, como he dicho, aparece un problema, porque en las ecuaciones de Maxwell está esa constante C. Por tanto, si admitimos, y hay demostraciones experimentales de que la velocidad de la luz es constante en todos esos sistemas inerciales que he mencionado antes, entonces tenemos un problema, porque imaginemos que nos subimos a un tren que se mueve y encendemos la luz, o simplemente que andamos con una linterna. La velocidad respecto de alguien que se ha quedado parado mientras andamos, pues sería la suma de velocidades, ¿verdad? La velocidad del que se pasea y la velocidad de la luz. Pero la suma de estas dos velocidades daría para la velocidad de la luz un resultado que ya no es C. Luego, las ecuaciones de Maxwell, la electrodinámica de Maxwell, es incompatible con la mecánica newtoniana y con la relatividad newtoniana o de Galileo. ¿Cuál es la solución? La solución la dio Einstein en el año 1905, que fue cambiar la mecánica de Newton por una mecánica distinta, mecánica relativista einsteiniana. Conviene añadir el adjetivo, aunque todo el mundo, si se dice relativista sin más, entiende que es la mecánica relativista einsteiniana, más específicamente la relatividad especial de Einstein, en donde esta ley de composición se convierte en esta que es distinta. Pues bien, si aquí sumo una velocidad cualquiera, v2, por ejemplo, a v1, que es la velocidad c, esto de aquí, esta expresión, vuelve a dar para v la velocidad c. Y si lo que componemos son velocidades pequeñas, está claro que el producto de esas dos velocidades es mucho más pequeño que el cuadrado de la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Luego, este número dividido por esto es prácticamente cero. Pues bien, en el límite en que se puede despreciar, esto es v1 más v2 partido por 1. Luego vuelvo a tener la expresión que tenía antes. Es decir, la relatividad especial resuelve, la relatividad einsteiniana resuelve una contradicción que tiene la mecánica newtoniana con la constancia de la velocidad de la luz, pero, como sucede siempre que se construye una nueva teoría, hay un límite en el que se reproducen los resultados anteriores. Es decir, cuando las velocidades son despreciables respecto de la velocidad de la luz, pues tenemos la ley de adición de velocidades de la mecánica newtoniana, que dice que la suma de dos velocidades en la misma dirección pues es simplemente v1 más v2. ¿De acuerdo? Y esto es lo que decía Einstein literalmente. Hay que esperar a la electrodinámica de Faraday y Maxwell. Faraday fue un científico experimental anterior a Maxwell. No completamente, simplemente era mucho mayor que Maxwell, pero coincidieron. Pues hay que esperar a la electrodinámica de Faraday y Maxwell para que los físicos, después de largas dudas, abandonen finalmente su creencia en la posibilidad de fundamentar la física sobre la mecánica de Newton. Y continúa y dice: Newton, acepta mis excusas. Tú encontraste el único camino que en tu época era accesible para un hombre del máximo poder intelectual y creativo. Los conceptos que tú creaste aún guían nuestros pensamientos en la física, aunque ya sabemos que habrán de ser reemplazados por otros más lejos de la experiencia inmediata si pretendemos conseguir una comprensión más profunda de las relaciones entre los fenómenos. Y aquí quiero hacer una observación que es muy importante. ¿Por qué la relatividad especial nos resulta en general difícil? ¿Por qué la mecánica cuántica, de la que, como digo, no diré prácticamente nada, también nos resulta difícil? Porque nuestros instrumentos de percepción del mundo exterior, que son resultado de la evolución, son esencialmente newtonianos y clásicos. En física se llama clásico todo aquello que no es cuántico. Nosotros, cuando andamos, nos movemos al paso o corriendo, o como mucho subidos en un coche, o como mucho incluso pues en un móvil que vaya más deprisa, un avión. Pero es evidente que estamos muy lejos, lejísimos,
de las circunstancias en las que la mecánica newtoniana falla. Por tanto, nosotros no estamos preparados, biológicamente hablando, nuestro cerebro, consecuencia evolutiva de la percepción que hemos recibido a lo largo de un par de millones de años aproximadamente, no está preparado para asimilar las consecuencias de una mecánica relativista de Einstein. Y lo mismo pasa con la física cuántica. En la física cuántica hay una constante que es muy pequeña y que a efectos prácticos es completamente despreciable. Nosotros tenemos ojos, pero no tenemos microscopios electrónicos. Por tanto, nuestra mente tampoco está preparada para apreciar las contradicciones, entre comillas, que plantea la física cuántica. Es decir, nosotros somos el resultado de la evolución y ese resultado conlleva nuestras limitaciones. Y esa mentalidad nuestra, que es clásica y que es no relativista, es la que hace que no podamos apreciar sin esfuerzo las consecuencias de la relatividad de Einstein y de la física cuántica. Aquí tenemos a Einstein, en Alemania todavía, y ya en Estados Unidos, dedicado a su deporte favorito, que era la vela. La otra afición era tocar al violín. Bien, pues ¿cuál es la relatividad según el creador de esa teoría, que es Einstein, en el año 1905? Pues en un manuscrito de Einstein, sin fecha, que se conserva en la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde, por cierto, están acumulados todos los papeles, el legado documental de Einstein está depositado allí, pues dice: teoría especial de la relatividad. El origen de esta teoría radica en el convencimiento, reforzado por muchos hechos empíricos, el experimento de Michelson-Morley fue el primero, de que la velocidad de la luz posee el mismo valor constante en todos los sistemas inerciales, aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Y continúa: el contenido de la teoría lo constituye la respuesta a la pregunta ¿cómo deben modificarse las leyes conocidas de la naturaleza para dar cuenta del postulado de constancia de velocidad de la luz? Como consecuencia, se deduce que el tiempo no es absoluto, es decir, independiente del sistema inercial. Recordemos el cuadradito que aparecía cuando estábamos hablando de las leyes de Newton. Más aún, aparece una ley de movimiento que difiere de la de Newton para altas velocidades. Ya hemos visto que la ley de composición es diferente, de velocidades es diferente. Y el teorema, que no voy a decir cómo aparece, de que la energía de una masa en reposo es el producto de la masa por el cuadrado de la velocidad de la luz, que es el teorema de equivalencia entre la masa inercial y la energía de un sistema. El resultado es que hay que cambiar el espacio y el tiempo newtonianos. Ya no son absolutos y se funden en una sola entidad, que es el espacio-tiempo de Minkowski. Este es Hermann Minkowski, que nació en lo que entonces era el Imperio Ruso. Ahora la ciudad de Aleksotas está en Lituania y se llama Kaunas, y esta es la placa que hay en una calle de la ciudad dedicada a Hermann creo que es Oscar, si no recuerdo mal, Minkowski, porque tenía también un hermano ilustre. Pues bien, ¿cuál es el cambio que hace que el tiempo y el espacio ya no sean absolutos? Pues ahora, si tenemos dos acontecimientos, es decir, dos hechos que suceden en un sistema en el tiempo t1 y en la posición x1, y en otro en el tiempo t2 y en la posición x2, y en otro sistema eso sería en el tiempo t' y x'1, t'2 y x'2, pues ya no es verdad que t'1 menos t'2 es lo mismo que t1 menos t2 y que la longitud se conserva. No, ahora se conserva una cosa distinta, que es lo que en la física se llama el intervalo. Y el intervalo es esta expresión de aquí, donde aparece la velocidad c. Es c cuadrado por la diferencia de tiempos al cuadrado menos la longitud de este vector al cuadrado, y lo mismo en el otro sistema de referencia, que es prima. Esto podía ser pues aquí y, por ejemplo, un observador que estuviera pues en el planeta Sirio, por ejemplo. Este espacio-tiempo de Minkowski tiene 4 dimensiones, porque se suma el tiempo a las 3 dimensiones espaciales, las coordenadas x y z. Pero también se puede considerar en otras dimensiones, como la teoría de las supercuerdas, donde las dimensiones pueden ser 10 u 11. Supongo que todo el mundo habrá visto alguna vez esa serie insufrible del Big Bang. Yo confieso que no la puedo soportar,
he visto un episodio y no más, pero sé que es muy popular. Consecuencia, en la relatividad einsteiniana el espacio y el tiempo pierden su carácter absoluto e independiente, ese carácter absoluto e independiente que tenían en la mecánica de Newton. Las transformaciones que son las que llevan de un sistema inercial a otro son las que preservan el intervalo, ese rectangulito que hay ahí. Y en lugar de ser transformaciones de Galileo, son unas transformaciones que se llaman transformaciones de Lorentz, que tuvo mucho que ver en los primeros balbuceos de la teoría de la relatividad. Y quiero citar aquí a un filósofo, el filósofo más importante en el siglo XX que ha producido España y uno de los más importantes filósofos europeos de ese siglo, de Ortega, que es Ortega y Gasset, que Ortega y Gasset fue el que acompañó a Einstein en la visita que hizo a España en el año 23, si no recuerdo mal. Hizo de acompañante y hay unos diálogos muy interesantes que están recogidos en el tema de nuestro tiempo, que es un libro de Ortega y Gasset. Pero quiero citar aquí dos frases simplemente que muestran la penetración de Ortega. Y dice: la más trivial tergiversación que puede sufrir la nueva mecánica de Einstein es que se la interprete como un engendro más del viejo relativismo filosófico que precisamente ella viene a decapitar. Para la física de Einstein, nuestro conocimiento es absoluto, la realidad es relativa. Es decir, nuestra hora aquí pueden ser las 10 menos 20, en Nueva York es otra, pero nuestro conocimiento es el mismo en los dos sitios. No obstante, llegado a este punto, hay que plantearse una pregunta que debemos responder. ¿Quiere eso decir que la mecánica newtoniana es errónea? ¿Y quiere eso decir que la mecánica newtoniana ya no es relativista? O, dicho de otra manera, ¿es relativista la mecánica newtoniana? Pues la respuesta a esas dos preguntas es no. La mecánica newtoniana es correcta, pero en su dominio de aplicación, es decir, cuando las velocidades que se consideran son despreciables respecto de la velocidad de la luz. Y a la segunda pregunta, ¿es relativista la mecánica newtoniana? Hay que responder sí, la mecánica newtoniana también es relativista, pero las transformaciones que nos llevan de un sistema inercial a otro son las transformaciones de Galileo o galileanas, y no son las de Lorentz o Poincaré, que son las que se aplican a la relatividad especial de Einstein. De modo que la relatividad galileana, que es la relatividad a la que obedecen las ecuaciones de Newton, está determinada por las transformaciones de Galileo. Y la relatividad einsteiniana, que es la relatividad a la que obedecen ecuaciones como, por ejemplo, las ecuaciones de Maxwell, está determinada por las transformaciones de Lorentz. De hecho, en el artículo original de 1905, y ese es un ejercicio que yo pongo a los estudiantes, él deriva las transformaciones de Lorentz obligando a que las ecuaciones de Maxwell sean las mismas en un sistema de referencia y otro. Y se pregunta qué transformaciones tienen que relacionar el espacio y el tiempo para que en un sistema y en otro sistema las ecuaciones de Maxwell siguen siendo las mismas. Así pues, la diferencia entre Einstein y Newton es mucho menor que entre Newton y sus predecesores. Por ejemplo, entre Newton y Aristóteles. Aristóteles fue un absoluto desastre cuando estudiaba el movimiento. Dijo cosas verdaderamente increíbles, consecuencia de que el método experimental pues no estaba ni desarrollado ni estaba apreciado. Aunque hay que decir en honor a Aristóteles que tiene un libro sobre biología en donde lo que está escrito es consecuencia de las disecciones que él hizo de animales, que sí que es un buen libro. Pero en la mecánica Aristóteles realmente no tiene nada aprovechable. Así pues, lo que hay que decir es que una buena teoría, como es la mecánica einsteiniana, no gana a otra buena teoría, la mecánica newtoniana, por caos, solo a los puntos, como dijo Einstein en su visita a España. Y ahora planteemos la cuestión de ir más allá. La mecánica de Einstein considera transformaciones entre sistemas inerciales, pero que son de una determinada manera. No he escrito cuál, pero basta con que aceptemos que la forma es la forma de las ecuaciones de las transformaciones de Lorentz. Y si queremos ir más allá, ¿por qué limitar las ecuaciones a esas transformaciones y no exigir que esas ecuaciones sean de tal manera que se preserven bajo transformaciones arbitrarias de coordenadas?
Está claro que son transformaciones que actúan sobre el espacio-tiempo. Luego, para que eso sea así, esas ecuaciones tendrán que estar basadas en lo que se llama tensores construidos sobre el espacio-tiempo. Y esos tensores, los geómetras diferenciales, que no necesitamos invocar aquí, ni poner la forma explícita ni cómo se llegan a ellos, pues se conocen. Y entonces Einstein se plantea ese problema y dice: las leyes de la física deben ser tales que se apliquen a sistemas de referencia de movimiento arbitrario. Las leyes generales deben ser expresadas por ecuaciones que son válidas en todos los sistemas de coordenadas, es decir, que son covariantes respecto de un cambio de referencia completamente arbitrario. Antes las ecuaciones de Maxwell eran covariantes respecto de esas transformaciones de Lorentz que no he escrito. Aquí es respecto de un cambio de referencia completamente arbitrario. Bien, pues como digo, la expresión debe ser, la consecuencia debe ser que la formulación debe ser tensorial bajo esas transformaciones generales. Por ejemplo, en la situación más sencilla, por ejemplo, un vector es un caso particular de un tensor. ¿Por qué? Porque bajo una rotación pasa de ser un vector a otro vector situado de otra forma, pero sigue siendo un vector. Tiene unas propiedades definidas de transformación que están caracterizadas por el hecho de que es un vector. Pues bien, ahora, en lugar de hablar de rotaciones, hablamos de transformaciones de Maxwell. Pues entonces, el vector espacio-tiempo también se transforma de acuerdo con las transformaciones de Lorentz que he dicho antes. Dije transformaciones de Maxwell, creo, me confundí, quise decir transformaciones de Lorentz. Pues bien, lo que es un vector bajo rotaciones, un ente de 3 coordenadas que se transforman de acuerdo con la acción de la rotación y sigue siendo un vector, pues en la relatividad especial tenemos un vector que se llama tetravector porque tiene 4 componentes, 1 el tiempo y 3 el espacio, que se transforma de acuerdo con el hecho de que es un tetravector bajo las transformaciones de Maxwell, lo he vuelto a decir, las transformaciones de Lorentz, que son las que le confieren a ese ente la característica de tetravector. Bueno, pues ahora vamos más allá y lo que dice Einstein es que la transformulación debe ser tensorial bajo esas transformaciones generales. ¿Y qué tensores tenemos en la geometría diferencial que nos vengan a mano, construidos sobre el espacio-tiempo? Pues los matemáticos, sobre todo en el siglo XIX, pues ya habían encontrado el tensor de Riemann, el tensor de Ricci, la curvatura escalar, el tensor métrico. El tensor métrico es el que define esa expresión que he llamado antes intervalo, que no es más que el producto escalar de 2 tetravectores espacio-tiempo. Bien, pues la materia debe estar representada, si queremos hablar de gravedad, por el tensor energía-impulso. Basta aceptarlo, no hay necesidad de pensar más. Existe ese tensor que es un tensor energía-impulso. Y luego, si queremos dar cuenta de la gravedad con esta construcción, pues de nuevo debe conducir al límite newtoniano correcto. Es decir, en el caso en el que el campo gravitatorio sea débil, debemos reproducir la situación de la mecánica newtoniana. Pues bien, sin entrar en los detalles que no hacen al caso, Einstein concluye que esas son las ecuaciones generales del campo gravitatorio. No importa entender la construcción ni realmente la expresión de los entes que hay ahí, pero sí que quiero insistir en lo que inmediatamente dicen esas ecuaciones. La R sub mu nu que está a la izquierda es el tensor de Ricci. Tiene 2 índices, mu y nu, cuyos valores son 0, 1, 2 y 3, tiempo, x y z, ¿verdad? Y tiene 2 índices porque es un tensor de orden 2, es el tensor de Ricci. La R que aparece después es la curvatura escalar. Y G mu nu es el tensor métrico, el que permite calcular el producto escalar de 2 tetravectores, de la misma manera que yo puedo calcular el producto escalar de 2 vectores tridimensionales, exactamente igual. Lo que está a la derecha, el T sub mu nu, es ese tensor energía-impulso que basta aceptar que describe la materia, no importa la estructura. Pero en cambio sí que hay que mirar las constantes con ojo fino. Aparece G, luego evidentemente eso es una teoría de la gravitación. Aparece C, que es la velocidad de la luz.
Por tanto, eso es una teoría relativista. Es una teoría relativista de la gravitación. Es lo que se constituye la teoría general de la relatividad. El 8 depende de cómo se definan las cosas, pero sí que quiero llamar la atención sobre pi. Pi es un número irracional. Es el cociente del diámetro, perdón, de la circunferencia dividida por el diámetro. ¿Qué demonios pinta pi en una teoría de la relatividad general? Y eso tiene que ver con esa irrazonable efectividad de las matemáticas que decía Wigner. Wigner contaba una anécdota de un amigo suyo al que le habían enseñado una distribución de esas estadísticas y aparecía en la expresión pi. Y decía, ¿y esta distribución qué es lo que da? Pues esto es una distribución de la población. Dice, no puede ser. ¿Qué tendrá que ver el cociente de la circunferencia con su diámetro con una estadística de la población? Y sin embargo, ahí está pi. Y aquí está pi en la ley de la relatividad general, que es la teoría relativista del campo gravitatorio. ¿Y cuál es el campo? El campo es precisamente G mu nu, porque este G mu nu que he escrito aquí depende de X, y por eso es un campo. Bueno, hay una entidad más, que es la constante cosmológica, de la que no quiero decir nada, pero sí quiero decir la estructura de esas ecuaciones. La estructura de esas ecuaciones, si nos fijamos, es a la izquierda lo que tengo es la geometría del espacio-tiempo y a la derecha está la distribución de la materia. Como decía Einstein, el miembro de la izquierda es de marfil, el miembro de la derecha es de barro. Y esa es la misma estructura de todas las ecuaciones. Si hablamos de la estructura de las ecuaciones de Maxwell y nos acordamos de aquellas dos ecuaciones que estaban escritas, una de ellas era delta, codiferencial exterior de F igual a J. Esa J era la corriente electromagnética, de modo que teníamos una parte geométrica a la izquierda y una parte a la derecha, que era la distribución de carga y de corriente, que es el análogo a la distribución de materia que hay aquí. Bueno, aquí tenemos a Einstein y quiero hacer el comentario final. Una cosa que quería mencionar también. Estas ecuaciones son clásicas. Aceptemos por un momento, luego haré un comentario, que una ecuación cuántica es una ecuación donde aparece la constante de Planck, que a veces se toma igual a 1 y desaparece la ecuación, con lo cual despista, pero está ahí. Bueno, pues esta es una ecuación clásica por la constante de Planck no aparece por ninguna parte. Pues de la misma manera que las ecuaciones de Maxwell predecían la existencia de ondas electromagnéticas, las ecuaciones de Einstein predicen la existencia de ondas gravitatorias y de agujeros negros. Es curioso que tanto Einstein, bueno, no voy a mencionar su coautor, que Einstein durante mucho tiempo no creía en las ondas gravitatorias e incluso escribió un artículo que le rechazaron en el Physical Review con un colaborador suyo que iba en contra de la existencia de esas ondas gravitatorias. Entonces el referee del Physical Review le contestó y le dijo que había unos puntos oscuros, un referee que era un relativista muy famoso, Robertson. Eso se ha sabido después, cuando se han desclasificado los archivos, digamos, del Physical Review. Y este Robertson le dijo a Einstein que había un punto en la construcción que había ignorado un problema matemático sutil que ponía en entredicho su consecuencia. Porque estas ecuaciones de la relatividad general, el primer cuadradito que he escrito ahí arriba, son simples, pero son muy difíciles de resolver y son muy complicadas cuando uno va a aplicarlas en la práctica. Entonces Einstein se enfadó, escribió al editor jefe del Physical Review y dijo que él había enviado ese artículo para que lo publicaran, de ninguna manera para que lo enviaran a un supuesto experto, y que, vista el comentario, que había decidido retirar el artículo y que lo publicaría en otro sitio. Pero cuando lo publicó en otro sitio, que fue una revista un poquito más oscura, ya le cambió el título y creo que lo tituló algo así como sobre la existencia de las ondas gravitatorias, un poco volviéndose atrás. Es decir, había visto el fondo del problema, había visto que quizá no tenía razón y se retrayó un poco. Pero Einstein ya no volvió a publicar nada en el Physical Review. Le sentó aquello tan mal que jamás envió un artículo al Physical Review. El último artículo que publicó fue el famoso artículo EPR de Einstein, Podolsky y Rosen, criticando la fundamentación de la mecánica cuántica, y después de ese ya no publicó nada más.
Estas cosas hoy parece que no tienen importancia, pero en aquella época sí que eran de cosas que llegaban a la población. Y aquí tenemos un chiste del New Yorker, que es del año 29, en el que el pie del chiste dice: la gente se acostumbró poco a poco a la idea de que la geometría del espacio era la esencia de la relatividad física. Y aquí tenemos una serie de personajes, el que parece ser el conserje de un hotel, un obrero, un niño que lleva un carrito, una señora, que todos están meditabundos pensando en la profundidad de que la realidad física es la geometría del espacio-tiempo. De hecho, se puede decir, y esto ya es una afirmación precisa, que la relatividad general es la dinámica del espacio-tiempo. Bueno, pues eso implica que la masa cambia la geometría del espacio, ya no es esa geometría newtoniana. Una masa deforma esa geometría y, por tanto, la luz pesa. Una luz que pase, la luz de una estrella que pase cerca del Sol, el Sol ha deformado el espacio y, como se ve, llega al observador, pero el observador la ve en prolongación recta, con lo cual él cree que está en otro sitio. Eso quiere decir que la luz se ha desviado como consecuencia del Sol. Esta es una experiencia que, por supuesto, hay que hacerla en un eclipse, porque si no, no se puede fotografiar nada de algo que está detrás del Sol cuando el Sol no está eclipsado. Esa expedición se hizo en el año 19. Afortunadamente, por razones que no puedo explicar ahora, ya había acabado la Guerra Mundial y, por tanto, no se pudo hacer antes. La Guerra Mundial impidió que se hiciera antes, donde la predicción de Einstein estaba equivocada en un factor 2. Bueno, no quiero insistir en esto, pero el hecho de que se hiciera la predicción cuando ya estaba la teoría de la relatividad general completa, pues hizo que la predicción se pudiera comprobar y que la predicción fuera comprobada exactamente. Y eso fue un acontecimiento absolutamente espectacular. Lo reprodujo la prensa. En fin, Einstein pasó a ser una figura estelar. Él decía de sí mismo que su profesión era modelo masculino de las fotos que le hacían permanentemente, al que se le preguntaba absolutamente cualquier cosa, de modo que Einstein opinó sobre cualquier cosa imaginable. Y no todas las opiniones que dijo, claro, fueron sensatas, por muy Einstein que fuera. Y aquí lo tenemos en pleno apogeo de su fama, con Charles Chaplin en el estreno de Luces de la ciudad. Bien, pues he hablado de las ondas gravitatorias que Einstein cuestionó. Por cierto, se dice gravitatorias, no gravitacionales, como dice todo el mundo. Gravitacionales es un anglicismo feroz y además tiene una sílaba más, con lo cual es mucho mejor decir ondas gravitatorias. De modo que, aunque todo el mundo diga ondas gravitatorias, gravitacionales, se debe decir ondas gravitatorias. Aquí es una cosa curiosa, que el lenguaje tiende a hacerse rimbombante. Por ejemplo, permítanme una desviación. Todos los rectores hablan de titulaciones. No son titulaciones, son títulos. Titulaciones es otra cosa. También se habla de citaciones. No son citaciones, son citas. Bueno, yo es que tengo una manía porque el lenguaje se use bien. Bien, pues esta es la detección directa de las ondas gravitatorias. Hace prácticamente 3 años, el 14 de septiembre de 2015, con unos interferómetros gigantescos, situados uno en Washington, el otro en Luisiana, con brazos en los interferómetros de 4 kilómetros, con una precisión inimaginable. Se llaman LIGO, y LIGO quiere decir Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory. Por eso lo de gravitacional viene de que en inglés se dice gravitational, pero en castellano se dice gravitatoria. Y ahora a ver si funciona. Un segundito. Perfecto. No hay nada como Edu Roam. Pues esta es una simulación de la colisión de los 2 agujeros negros que produjeron las ondas gravitatorias. Un momento. Un momento, mi gozo en un pozo. Bueno, pues no va a poder ser, me parece.
No, pues lo siento. Bueno, pues es una simulación muy espectacular de la colisión de dos agujeros negros, pero aquí hay 3 fases por lo menos. Aquí está la inspiral, cuando va girando uno alrededor del otro, acaban fusionándose y al final se estabiliza en un agujero negro resultante, que es un agujero negro de los que en relatividad general se llaman agujeros negros de Kerr. Y esta fase final es la que en inglés se llama ring down, pero es el equivalente a la campana, que se le da un golpe con el badajo, vibra y al final se estabiliza y deja de emitir sonido. Bueno, pues esto es una cosa espectacular, porque son 2 agujeros negros de 25 más o menos y 29 masas solares. Y al final, en la fase final, se colisionan, dijémonos que son 29 masas solares, es una cosa gigantesca. No es un gran agujero negro, hay agujeros negros que son con miles de masas solares, pero en cualquier caso sigue siendo gigantesco. Y colisionan a más de la mitad de la velocidad de la luz, de modo que es algo espectacular. El agujero negro resultante es de unos 62 soles, de modo que la diferencia, que ya hecha el cálculo con los decimales, es de 3 masas solares, pues es la energía de las ondas gravitatorias que se emiten, que han tardado en llegar pues algún que otro 1.000 millones de años y que ya llegan muy debilitadas con el paso del recorrido que han hecho. Por eso es tan difícil en la detección de masas solares, de ondas gravitatorias. Bueno, pues ahora quiero decir algo de física cuántica, pero prácticamente nada. Es el nacimiento de la física cuántica. La física cuántica nace cuando Planck postula que para interpretar y dar cuenta del espectro de la radiación del cuerpo negro, que es un cuerpo que emite energía y lo hace de una manera que no depende realmente de la sustancia de la que está hecho, o sea, podría ser, pues por ejemplo, una superficie pintada con negro de carbón, un metal también es aproximadamente, puede ser un cuerpo negro, pues llega a la conclusión que para describir la distribución de la energía, que depende solo de la temperatura, que es una cosa muy curiosa, tiene que concluir que esa energía no se emite de manera continua, sino en múltiplos de la frecuencia de esa radiación. La frecuencia es la nu que aparece en esa expresión donde pone cuántos de energía. Y esa h es la constante de Planck. Y la constante de Planck, como se ve en la línea de abajo, pues es algo verdaderamente insignificante. Es 6,62 por 10 elevado a menos 34, es decir, 0,34 ceros julios por segundo con las cifras significativas que he puesto. Entonces está claro que en general pues podemos ignorar la existencia de esa constante, pero hay fenómenos donde no se puede ignorar y uno de ellos es para tratar de interpretar las curvas de radiación del cuerpo negro. Bien, pues lo importante, y es lo que sí que quería mencionar, es que estas curvas de radiación son las que permitieron probar la teoría del Big Bang de la creación del universo. Y aquí tenemos a los 2 descubridores de la radiación cósmica de fondo, detrás, o mejor dicho, delante de la antena de Horndell de la Bell Telephone Company en New Jersey, y les dieron el premio de física de 1978. Ellos querían calibrar esa antena para tener medidas de la radiación de distintos sitios. Y se encontraron que no había manera de eliminar una radiación de fondo que correspondía, he dicho que esa radiación del cuerpo negro estaba determinada perfectamente por la temperatura y solo por la temperatura, correspondía a esa temperatura de 2,735 grados Kelvin. Intentaron por todos los medios limpiar la antena, incluso quitar lo que llamaban el material dieléctrico blanco, que no eran más que excrementos de palomas, a ver si el nido de palomas que había allí estaba estropeando todo, pero no hubo manera. Y entonces concluyeron que eso era una consecuencia de la teoría del Big Bang con otros que habían predicho, la teoría del Big Bang la habían predicho Alpher y Gamow. Las otras teorías de la expansión del universo, o las otras pruebas, eran la
Perdón, lo estoy diciendo mal. Las otras pruebas de la teoría del Big Bang eran la expansión del universo y la nucleosíntesis de Alpher y Gamow. Bueno, pues esto es lo que se ha medido hoy con el satélite Planck, pero el Cosmic Background Explorer, que fue el primero, el satélite de la NASA, fue el que midió ya con precisión esa radiación cósmica de fondo y sus irregularidades, porque eso era muy importante, porque había unas pequeñas irregularidades despreciables. La Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, es decir, la sonda Wilkinson para sondear la anisotropía de la radiación de fondo, la Microwave Background Radiation, pues había observado unas pequeñas diferencias de una parte en 100.000, de modo que era realmente uniforme. En el caso de Planck se ha llegado ya a millonésimas de grado, pero esas pequeñas variaciones corresponden a las simientes de las planetas, de las galaxias, de lo que vemos hoy en el universo. Y esta es, a grandes rasgos, la historia del universo, que comienza con las fluctuaciones cuánticas, el proceso de la inflación, en el que el universo pasa a agrandar el tamaño de manera espectacular en 10 elevado a menos 35 segundos, es decir, en nada. Y aquí es donde ya, después de que ese universo, que es un plasma, empieza ya a condensarse en átomos, cuando esa interacción de la luz con ese plasma que impide que salga, libera la luz, el universo se hace transparente para la luz, por decirlo así, y es cuando nos llega a nosotros como radiación de fondo de una temperatura ya muy pequeña debida a la expansión. El universo se hace transparente aproximadamente hace 350.000 años. Eso quiere decir que lo que nosotros vemos es, como mucho, la historia del universo desde hace 350.000 años de su creación, nada más. Lo que hay anterior a eso es completamente oscuro para nosotros hasta hace 3 años. Porque la radiación gravitatoria no es radiación electromagnética, no es luz. La luz es luz en general, no solamente el espectro visible, los rayos X también son luz. Pero la radiación gravitatoria no es luz, es de otro tipo. Una tiene que ver con las ecuaciones de Einstein, las del campo gravitatorio, las ondas gravitatorias, y otra con las ecuaciones de Maxwell. Y como la radiación gravitatoria no interacciona con la materia prácticamente nada, eso quiere decir que para la radiación gravitatoria el universo es transparente mucho antes de los 350.000 años. Por tanto, la radiación gravitatoria abre la puerta a la observación de lo que era el universo antes de esos 350.000 años, que es lo que corresponde al universo visible, visible no en el sentido de visible por los ojos, sino visible por la radiación electromagnética. De modo que eso ha sido un avance absolutamente espectacular. Ya desde entonces ha habido otros hallazgos. Se ha visto la colisión de 2 agujeros negros y eso abre la puerta a la observación, a lo que podríamos llamar la astronomía gravitatoria, que es algo que hasta ahora no existía. Toda la astronomía, de una manera u otra, era astronomía óptica. Bien, pues vamos a pasar a la teoría de la evolución y a hablar de biología. ¿Es necesaria una teoría de la evolución? Lo primero que hay que plantearse es ¿por qué? Y la respuesta es sí. ¿Es necesaria una tabla periódica de los elementos? Naturalmente, hay que entender por qué los elementos que hay son los que hay y no otros. De la misma manera que es necesaria una nucleosíntesis, en la que Hoyle tuvo una participación fundamental, mereció el Nobel. Lo que pasa es que enajenó al Comité Nobel por una serie de cosas que no hacen al caso ahora y le privaron del Nobel, pero se lo merecía. Pues de la misma manera que hay que interpretar el por qué hay los elementos que hay, los elementos químicos que hay y no otros, también es necesaria una teoría de las especies. Plantearse esa pregunta es dar ya un gran paso. Y por eso el título de Darwin es El origen de las especies.
Pero antes de eso hay que mencionar a Malthus, al economista Malthus, del que decía Keynes que era el primer economista de Cambridge. Y antes de llegar a ello, pues quiero poner aquí la foto de Darwin, ya mayor, y de Wallace, con 55 años. Y esa es la casa de Don House, donde vivía Darwin, cerca de Londres. Darwin era una persona muy retraída y muy seria y muy delicada en el trato con las personas. Tenía en su estudio una especie de espejito retrovisor en la ventana que le permitía ver los visitantes que se acercaban y decidir si estaba o no estaba en casa para atenderlos. Pues bien, ¿por qué he mencionado a Malthus? Porque Malthus propone dos leyes fundamentales. La primera, que se puede decir que la población, si se deja libremente, aumenta en progresión geométrica de forma que se dobla cada 25 años. Y, sin embargo, la ley 2, los medios de subsistencia, en las condiciones más favorables a la iniciativa humana, no pueden crecer más deprisa que en progresión geométrica. Por tanto, hay aquí una colisión inevitable y Malthus decía que ese poder de multiplicación, de crecimiento de la población, solo se podría regular por frenos o controles. La contención moral, no olvidemos que era presbítero, nuestro buen Malthus, las desgracias y el vicio. Vicio no en el sentido que le damos actual, sino que en el sentido de enfermedades y hambrunas. Bien, pues lo que realmente Malthus denunciaba es la quiebra, o señalaba, es la quiebra de los crecimientos piramidales. Y aquí he puesto la evolución de la población desde el año 1. Lo que está en verde son estimaciones. A partir de 1950 ya son cifras estadísticas reales. Y hoy, pues somos unos 7.500 millones de personas. Yo cuando veo eso me quedo estupefacto, porque aunque ya tengo años, pues esto es decir que a lo largo de mi vida la población mundial se ha multiplicado por 3. O sea, yo no sé si somos conscientes de lo que eso implica. Y aquí está el crecimiento, la velocidad de crecimiento, no el crecimiento de la población, que está en el rectángulo de la izquierda, sino el rectángulo de la derecha lo que dice es la velocidad de crecimiento, que tiene un pico hacia abajo, como se ve, que corresponde a la gran marcha, la larga marcha de Mao, que produjo unas hambrunas terribles que se reflejaron a escala mundial. El psicólogo, historiador, geógrafo, científico, no sé qué nombre darlo, Steven Pinker, dice que la mayor contribución que hizo Mao al bienestar de los chinos fue morirse. Pues bien, cabe plantearse, ¿cuándo estallará la catástrofe demográfica que espera a la humanidad si no se detiene el crecimiento de la población? Pues, en fin, es una pregunta que queda ahí. Pues dice Malthus, no existe plan para la mejora social que pueda ser completa a menos que abarque los medios de incrementar la producción y de prevenir que la población crezca en la misma proporción. El planeta tiene hoy muchos problemas. El calentamiento global, la desigualdad de distribución de la riqueza son dos de los más importantes. Pero yo creo que el mayor y más acuciante problema de nuestra tierra, que es finita, aunque no sea políticamente correcto hablar de ello, es la superpoblación, que es la tierra fértil para todos los demás problemas. Hay salida de la trampa malthusiana, porque la trampa malthusiana dice que si aumentan los medios de producción, aumenta la población y volvemos a estar donde estábamos. Porque, de hecho, ese es el teorema de desesperación absoluta, o la trampa malthusiana, con la que tienen que bregar los economistas. Pero realmente el desastre, la catástrofe malthusiana se debería haber producido ya y, sin embargo, aquí estamos. Y lo que sucede es que el crecimiento de la población no es indefinidamente geométrico. A mayor riqueza, menos hijos. La población puede aumentar espectacularmente como resultado del avance del conocimiento. La Edad de Piedra no concluyó porque se acabaran las piedras, sino por la aparición de nuevos avances. De modo que la salida de la trampa malthusiana es el conocimiento. Bueno, y aquí tengo varios ejemplos. Por ejemplo, se critica la Revolución Verde
¿verdad?, a las nuevas plantas de maíz y de arroz, pero si en las plantas que se han obtenido, miles de millones de vidas se hubieran perdido. De modo que algún ecologista debería revisar su conocimiento científico, para no decir tonterías. Otros no, no estoy en contra del ecologismo en absoluto. Bueno, pues Malthus tuvo una gran influencia sobre Darwin y sobre Wallace, porque tanto uno como otro leyeron el ensayo de la población y dice Darwin: por fin había encontrado una teoría con la que trabajar. Vi, leyendo a Malthus sobre la población, que la consecuencia inevitable del aumento de todos los seres orgánicos era la selección natural, es decir, la supervivencia de los más adaptados. Y Wallace dice exactamente lo mismo. Años después de leer lo que él juzgaba el libro más importante, el de Malthus, me dio la clave de la evolución de las especies orgánicas. Pensé en los controles activos que mantenían a la población a raya. ¿Por qué unos viven y otros mueren? La respuesta era claramente que en conjunto los más adaptados son los que viven. Bien, pues este es el famoso viaje del Beagle, sabueso, es lo que quiere decir la palabra, que hizo Darwin, que había ido a estudiar a Cambridge teología, pero que luego decidió estudiar ciencias naturales, y uno de sus profesores le recomendó al capitán del Beagle, que tenía el encargo del almirantazgo de dar la vuelta al mundo en una expedición científica, para que le acompañase, porque el capitán del Beagle, que era Robert Fitzroy, Fitz quiere decir hijo de modo que lo que el apellido indica es que era un bastardo real, era un aristócrata. Pues este capitán Fitzroy buscaba un compañero con el que charlar. El Beagle había dado una vuelta al mundo antes y el capitán se había suicidado, de modo que había razones para preocuparse de estar encerrado tanto tiempo en un viaje tan largo como fue, de 5 años, de los cuales 2 estuvo en tierra. Pues Darwin estuvo en la Pampa Argentina, y allí vio fósiles de Megaterio y Gliptodon, que los pongo aquí porque se pueden contemplar en el Museo Paleontológico que está en los Jardines de los Viveros en el Botánico, que antes estaba en el edificio de Almudín, que está al lado de la Iglesia de la Virgen de Valencia. Y a mí me gusta esta foto, este es el mismo Megaterio. Y a mí me gusta esta foto por esta niña que está aquí embobada, porque me recuerda a mí cuando era niño, exactamente igual, con la boca abierta delante del fósil. Y estas son fotos de las Galápagos. Aquí comentaba yo hace un momento, aquí al pie de esta roca en la isla de Bartolomé, yo he buceado, es un placer absolutamente inenarrable, verdaderamente. Pues bien, Darwin empezó a dudar de la inmutabilidad de las especies, no mirando la colección de pinzones, como suele decirse, porque no fue lo bastante cuidadoso para clasificarlos por las islas, sino de los arrendajos que se trajo. Estas son las Islas Galápagos, de las que no tengo tiempo para decir nada. Y esta es la frase fundamental que da el origen. He llamado este principio por el cual cada variación pequeña, si es útil, es preservada, por el nombre de selección natural. Ese es el núcleo de la teoría de la evolución. Y dice Darwin, cuando las ideas que he adelantado en este volumen sean admitidas generalmente, estaremos viendo una considerable revolución en la historia natural, por supuesto. Pues bien, procede ya que digamos cuál es el paradigma evolutivo. Y las palabras que están en rojo son las claves. Es un proceso que selecciona, de forma acumulativa, las variaciones accidentales que se producen en los seres vivos durante muchas generaciones y largos periodos de tiempo. No se le dan los caracteres adquiridos como pretendía Lamarck, sino los fenotipos modificados. Es decir, las jirafas no adquieren el cuello largo porque lo están estirando para comer los frutos de los árboles, sino que se seleccionan los más adaptados. Y que no se diluyen. Esto es una cuestión muy interesante que no tengo tiempo de tratar.
Por cierto, mientras Darwin publicaba El origen de las especies, Mendel estaba en Moravia haciendo pruebas con 30.000 guisantes. Es una cosa curiosa porque Darwin no llegó a conocer los experimentos de Mendel, que los publicó en una revista muy oscura. No sé, los archivos, en fin, las posesiones de Darwin se han escrutinizado al máximo y no se ha encontrado ni rastro de que conociera él la publicación de Mendel. Pero sí se sabe que Mendel tenía un ejemplar del origen de las especies anotado. Así pues, la selección natural es aleatoria. La selección natural es la causa del cambio evolutivo. Inevitable, es azarosa y además es necesaria, es la combinación del azar y la necesidad, como decía Demócrito de Abdera, un poco después del siglo de Pericles. Y, por supuesto, no es vitalista y no es finalista. Es lo que Dawkins llama el relojero ciego, que no tengo tiempo de explicar qué quiere decir. Claro, uno se puede plantear un problema fundamental, que el propio Darwin ya se planteaba. Suponer que una cosa tan compleja como el ojo se podría formar por selección natural parece, lo confieso libremente, extraño o absurdo en el grado más alto. Eso lo dice en el capítulo 9, en la imperfección del registro geológico. Pero no solamente a Darwin le preocupaba eso, él llegó a la conclusión de que el registro geológico no era lo suficientemente detallado como para impedir ese problema o para hacer que ese problema fuera una crítica a la teoría de la evolución. Pero no solamente Darwin tenía esa preocupación. Fred Hoyle, el que hizo justamente la nucleosíntesis, de modo que debería haber estado especialmente sensible a la teoría de las especies que proponía Darwin en la selección natural, era defensor de la panspermia, es decir, que la vida había llegado del exterior, del mundo exterior. Y era completamente contrario a la idea de la selección natural. Decía que la formación de una enzima por evolución natural era muchísimo menor que un huracán soplando en un almacén de aeronáutica ensamblara un Boeing 747, que en la época en la que lo dijo, pues era el avión más complejo que existía. Pero la aparición no intencionada de organismos es posible porque, como dice el rectángulo de abajo, la evolución no es una teoría donde solo interviene el azar. La selección natural es un proceso basado en cambios o mutaciones al azar, por tanto no es finalista, seguidos de una posterior selección acumulativa y no azarosa. Esta no es azarosa, por eso lo del azar y la necesidad. Es una selección oportunista y, añadiría yo, algo chapucera respecto a la perfección exigible al supuesto diseño inteligente, porque todos los que tenemos una cierta edad, o casi todos, hemos tenido el problema del lumbago, que no es más que consecuencia de que la transición de la posición cuadrúpeda a la posición bípeda no ha sido completamente exitosa. Muy exitosa, pero no del todo. Bien, aquí tengo un comentario de Darwin que dice que hay grandeza en esta visión de la vida. Y en la segunda edición, yo recomiendo a todo el mundo que lea El origen de las especies y recomiendo que lea la primera edición. Pero en la segunda edición añade, ya menciona al creador. Pero bueno, en cualquier caso, dice Darwin, y creo que es así, que hay grandeza en esta visión de la vida. Darwin no hace concesiones ante la realidad, me estoy refiriendo a las tres últimas líneas, pero ofrece el consuelo de que tampoco hay un mal propósito en el proceder de la naturaleza. De hecho, la naturaleza carece de todo propósito, bueno o malo. Bueno, voy a prescindir de esto y voy a ir directamente a la evolución de la vida en la Tierra. Aquí la tenemos. Hay células, prácticamente la Tierra tiene unos 4.500 millones de años y hay células ya a los 3.500 o 4.000 años. Y hay células eucariotas, es decir, con núcleo, a los, no sé si he dicho 4.000, quería decir 4.000 millones de años. Y hay células eucariotas, es decir, con núcleo, ya cuando estamos en los 2.000 millones de años de vida, más o menos. Y esta es la evolución de la vida, y quiero mencionar aquí la explosión del Cámbrico,
que es cuando realmente aparecen los mayores seres vivos diferentes, ¿verdad? Y a lo largo de esa evolución ha habido extinciones, de las cuales ha habido 5 grandes, y la última es la gran extinción que se produce en la transición KT del Cretácico al Pérmico, que es cuando se extinguen los dinosaurios. Estos son los seres que aparecen en el Cámbrico hace unos 540 millones de años más o menos, y de todos ellos quiero citar a este que está aquí, el de la esquina inferior izquierda, Picaya gracilens, que es el primer cordado. De modo que este es nuestro antepasado más remoto. Todos descendemos del Picaya gracilens. Aquí hay otros fósiles típicos, los trilobites son de esa época. Otro muy curioso, el Opavinia, que está a la derecha. Ese es un fósil que tiene, mejor dicho, era un animal que tenía 8 ojos. Bueno, no voy a decir nada de las grandes extinciones porque no hay tiempo, pero quiero mostrar cómo era la Tierra en torno a la tercera extinción, que fue la más seria de todos. Aquí la vida se la juega. Ese es el final del Pérmico, que es la formación de Pangea. No tiene nada que ver con la Tierra que conocemos ahora, de modo que está claro que la evolución geológica de la Tierra, que está basada en la evolución de las placas tectónicas, da oportunidades para que la evolución se manifieste aprovechando los distintos nichos evolutivos que hay. Una muestra más de la unidad de la ciencia. Y vamos a ver si aquí hay suerte con esta, simplemente porque aquí está. Vamos a repetirlo. Aquí se ve la evolución, que como se ve es bien diferente. Los estados intermedios de la situación actual. Por ejemplo, el Himalaya aparece porque la India choca contra la placa asiática a una velocidad espectacular, creo que es de 20 centímetros por cada 1000 años. Y por eso aparece el Himalaya, que sigue creciendo. Bueno, y para concluir, en los últimos 10 minutos querría explicar. Hasta ahora he hablado de ciencia. Ahora me voy a permitir especular un poco científicamente, pero esto ya es una visión un poco más personal, pero científica en mi opinión. ¿Es relevante la evolución? La evolución tiene un problema, y es que es un golpe más al antropocentrismo que tanto nos gusta y que ya cayó cuando cayó el geocentrismo. Y de hecho es una de igual que Galileo tuvo problemas, pues la evolución también tuvo problemas, particularmente en la Unión Soviética, donde hubo una resistencia absolutamente feroz que produjo que se eliminar incluso físicamente a la mayor parte de los biólogos mendelmorganianos, lo cual produjo un retraso en la genética de la Unión Soviética de varias décadas. Hay una resistencia religiosa o política, porque el comunismo era una religión más, que impide que se acepten las cosas simplemente como son, y tiene consecuencias de todo tipo. Porque la evolución explica y condiciona lo que somos, deja poco espacio a ese pensamiento deseoso que tanto nos gusta, el pensar que las cosas sean como querríamos que pensaran. Tras Darwin, yo sostengo, pero no soy el único, estoy bien acompañado de personas más ilustres, que no cabe Weltanschauung, esto es lo que dicen los filósofos, la visión del mundo alguna, al margen de la teoría de la evolución y sus consecuencias. Y hay 2 ejemplos. Uno es la naturaleza humana. No cabe hablar de la naturaleza humana al margen de la evolución, y puedo poner ejemplos si sale después en el diálogo. Yo les diría a los políticos que no deberían intervenir en nada que tuviera que ver con la educación sin haber leído el origen de las especies y haber seguido un curso de etología. Y sobre las pausas del comportamiento. El propio Darwin no era ajeno a esto. Darwin ya decía en el origen: por medio de esta obra se aclarará el origen del hombre y su historia. Y en
en la expresión de las emociones en el hombre y en los animales, que está a media altura en la transparencia, decía: el hombre lleva todavía en su estructura corporal el sello indeleble de su bajo origen. Darwin, de hecho, desarrolló en la expresión de las emociones sus ideas sobre la evolución, sobre la psicología humana y su relación y continuidad con el comportamiento de los animales. Es decir, el hombre no está aparte, no es una clase especial. De modo de que Darwin es el precursor de la psicología evolutiva, también de la etología e incluso de la ecología, que es un término que se debe al propagador de las ideas de Darwin en Alemania, Haeckel, y que ya está subyacente en el origen de las especies. Así pues, si la evolución determina en gran parte nuestra naturaleza, ¿qué nos dice de ella? Pues veamos. Nuestro cerebro lleva evolucionando y continúa evolucionando durante unos 2 millones de años largos. Eso quiere decir que el 99,5% de la evolución del cerebro ha tenido lugar al margen de la civilización. Menos del 0,5% ha evolucionado en un entorno civilizado. Civilizado es un decir precisamente porque debemos mucho a ese cerebro primitivo. Así que es evolutivamente obvio que nuestros instintos más primarios no son completamente ajenos a los del hombre de las cavernas. Es lo que la estructura del cerebro, sobre la que no puedo entrar, pues corresponde a lo que Carl Sagan llamaba el cerebro de los reptiles, que es donde están los instintos primarios. Por ello, como decía el padre de la etología, Konrad Lorenz, la etología es la ciencia del comportamiento. Nosotros somos el eslabón perdido, tanto tiempo buscado, entre el animal y el hombre auténticamente humano. Pues la ciencia del comportamiento animal, que es la etología, se debe a 3 personas: a Lorenz, sobre todo, a Nicolas Tinbergen y a Carl von Frisch. Este Tinbergen, por cierto, fue el que dirigió la tesis a Dawkins, que es un biólogo evolutivo ilustre. Pues bien, entre los ejemplos que pone Lorenz para mostrar que en el periodo primitivo de la vida somos fijados a nuestro entorno más inmediato por un mecanismo que llamaba Prägung en alemán, troquelamiento o fijación en castellano, pues hay un experimento entre los que hizo, hay uno muy famoso, que es ponerse frente a los huevos de oca poco antes de eclosionar. Y entonces, cuando salen las oquitas, le siguen ciegamente como seguirían a la oca madre, que sería la que estaría al lado de los huevos cuando salieran los pollitos. ¿Y por qué? Pues es muy fácil, que hay un instinto que ya tienen los animales por el cual se fijan al entorno, pero el instinto lo llevan. ¿Por qué siguen a nuestro buen etólogo? Porque si alguno de los patitos diera media vuelta y se alejara en la dirección contraria a donde está su madre, las probabilidades de sobrevivir y de transmitir a su descendencia esa independencia de criterio serían 0. De modo que es lógico que ese instinto se haya fijado, esa tendencia se haya fijado en el instinto y que produzca ese troquelamiento. Y esto parece que es una cosa trivial, pero no lo es. Eso es lo que hace, por ejemplo, que los niños chinos sean chinos y los niños italianos sean italianos. Porque si se coge un niño chino y se le trasplanta con 0 años a Nápoles, pues sale más napolitano que los napolitanos. ¿Por qué? Porque el mecanismo de fijación lo tiene, pero ¿a qué se fija? Eso es consecuencia del entorno. Y eso tiene consecuencias muy importantes. Por ejemplo, imaginemos que este Lorenz pues es el que se dedica a poner valores absolutos, ancestros, patria, dogmas, lugares sagrados, mitos, que están fijados durante la infancia y no compensados por una educación liberal y universalista. ¿Qué es lo que obtenemos? Pues obtenemos fanatismos de todo pelaje, nacionalismos intolerantes, fundamentalismos e incluso terrorismos de variado tipo y condición. En una palabra,
primitivismo biológico. Porque ese troquelamiento, ese instinto, que es primitivo en el sentido de que nacemos con él, no ha sido atemperado por la educación liberal a la que me estoy refiriendo. La fijación, como digo, se produce en los inicios de la vida. Y esto tiene una consecuencia. Explica algunas cosas. Por ejemplo, algunos recordarán el famoso artículo de Huntington sobre el choque de las civilizaciones, que escribió en una revista de Asuntos Exteriores en el año 33 y que luego la plasmó en un libro en el año 97. Yo he leído el artículo y el libro. Y dice, copio literalmente, mi hipótesis es que las principales fuentes de conflicto en el nuevo mundo, el mundo actual, no serán ideológicas, no serán fundamentalmente ideológicas o económicas. Las líneas de batalla, leo ya la última línea, entre las civilizaciones, las líneas de distinción, las líneas de separación entre las civilizaciones serán las líneas de conflicto del futuro. ¿Y por qué? Último párrafo. Por la especial fijación, troquelamiento o prägung, como decía Lorenz, de los seres humanos respecto de lo entorno en los primeros años de la vida, que determina la pertenencia a una determinada civilización. No puedo entrar aquí en las civilizaciones, según Huntington o según Toynbee, pero sí que quiero citar un comentario de un premio Nobel de Economía, que era antiguo máster del Trinity College en Cambridge, y que decía, la imposición de una única identidad es a menudo una componente esencial de la confrontación sectaria. Lo que está diciendo, en palabras llanas, es que lo peor que se le puede decir a un niño de 7 años es que es musulmán y a otro niño de 7 años que es cristiano. Porque lo fundamental del niño es que es un niño, le gusta jugar, tiene juguetes, amigos, se pelea, discute, se abre el mundo a la curiosidad que tiene, etc. Insistir en la identidad, en ese troquelamiento, es lo peor que se puede hacer. Por eso, la famosa alianza de civilizaciones era el ejemplo paradigmático de la ignorancia, de la audacia ignorante. Era lo peor que se podía hacer. Porque lo que hay que hacer es no insistir en las civilizaciones, porque eso es lo que nos separa, no lo que nos une. Lo que hay que hacer es no hablar de eso. Por eso, la estrechez de todo pensamiento centrado en las civilizaciones, me alegra que lo diga un premio Nobel, que es un economista muy ilustre, además de la economía de los más necesitados, y que no sea yo, para que no parezca que es que, en fin, que soy crítico con nuestro antiguo presidente de gobierno, que por supuesto lo soy en este asunto. La estrechez de todo pensamiento centrado en las civilizaciones puede ser tan traicionera para programas de diálogo entre civilizaciones, dice, algo que parece estar de moda en estos tiempos, como lo es para teorías de choque de civilizaciones. Los intentos de lograr una paz global pueden tener consecuencias muy contraproducentes si se basan en una comprensión básicamente ilusoria de los seres humanos. Y pone un ejemplo que voy a leer, que es el párrafo este que está en rosa en medio. Ese punto de vista único es la mejor manera de no entender a nadie en el mundo, porque la misma persona puede ser, sin que haya contradicción, asiático, cristiano, socialista, mujer, músico de jazz, médico, y uno que cree que el problema más importante que tiene el mundo actual es cómo conseguir que el equipo de críquet de Sudáfrica sea campeón del mundo. De modo que se ve aquí que el problema de insistir en esa visión unitaria de que uno pertenece a la civilización A o lo B es lo peor que se puede hacer. Lo que es curioso es que tanto Huntington como Sen, y yo me he leído los dos libros, no parecen apreciar la base biológico-evolutiva del problema que señalan. Así pues, la razón debe primar sobre la identidad, como señalo en el recuadrito ese en amarillo. Más Darwin y menos Rousseau. Y digo menos Rousseau porque, aparte del contrato social, sobre el que por supuesto no hay nada que decir, Rousseau puede considerarse como el prototipo del defensor de que la mente humana es la tabula rasa, es decir, que nacemos en blanco y que sobre ese cerebro en blanco se puede escribir cualquier cosa. No, no nacemos en blanco en absoluto.
Y el pensar que se puede escribir cualquier cosa tiene consecuencias muy nocivas, entre otras cosas, en la educación, por ejemplo. Conclusión. Primero, he intentado, pero no he podido hacerlo como hubiera querido, necesitaba 20 minutos más, hablar de la unidad de la ciencia. La ciencia es, no se puede parcelar y, por supuesto, es parte indisoluble de la cultura. Nadie que no tenga una idea de la teoría de la evolución o nadie que sepa algo de lo que dice, del sentido de la teoría de la relatividad, pues puede ser culto por mucho que haya leído el Quijote de Dostoyevsky, le busque Mozart o Tchaikovsky. Y fijémonos en lo que decía Aldous Huxley. Huxley, descendiente de esa familia ilustre que empieza con Thomas Huxley, el que era el gran defensor de Darwin, el bulldog de Darwin, como se le llamaba, y que es el que escribió esa famosa novela que todo el mundo debe leer también, que es A Brave New World, El Mundo Feliz. Decía Aldous Huxley, aunque pudiera ser Shakespeare, preferiría ser Faraday. Por otra parte, nada es más rentable que la educación. Su coste es despreciable frente al de la ignorancia. Y como decía este personaje, que fue presidente de lo que nosotros llamamos rector de la Universidad de Harvard, él lo decía de una manera más cruda. Si te crees que la educación es cara, prueba con la ignorancia. Así pues, no es posible una comprensión del mundo, de la naturaleza humana y de sus problemas al margen de la ciencia. Esa es mi tesis, que resulta imprescindible para buscar posibles soluciones globales a esos problemas. Pongo posibles entre comillas porque está por ver que haya solución global. Y pongo global en rojo también porque resolver los problemas sectorialmente es muy fácil. A mí que me den cualquier problema. Imaginémonos una circunferencia con sectores. Resuelve el problema del sector 3. Ya está, resuelto. Pero resolviendo el problema del sector 3 puedo estropear el problema del sector 5, del 7, del 12 y del 14. De modo que el problema aquí es siempre la solución global, porque hacer un apaño pequeñito, eso es más fácil. Y yo tengo el convencimiento, y yo creo que lo tenemos todos los que estamos aquí, que sin ciencia eso no será posible. Por otra parte, en materia de conocimiento, puesto a ceder a la autoridad, a un político o a un filósofo, es mejor cedérsela a la naturaleza. Y concluiré diciendo esto: si bien no existe conocimiento prohibido, tampoco debería haber ciencia sin conciencia. Pero hasta sobre la ética, la evolución y la etología tienen cosas que decir. De modo que concluyo aquí. Muchas gracias. Bueno, espero haber provocado con la parte final, de modo que, o con la del principio, soy todo oídos. Bueno, Adolfo, te queremos dar las gracias por la interesante charla que has dado y porque yo pensaba que ibas a hablar de física, pero aparte de física has hablado de muchísimas cosas más. Querría haber hablado de geología, que es muy interesante, porque se une la física y la geología, y lo que se sabe de la geología es esencial para entender la evolución. Pero, en fin. Ahora estamos en el turno de palabras, yo creo, de preguntas, el debate. Yo creo que él ha dejado por ahí caer muchísimas ideas, muchísimas cosas que quizás pues, alguno de vosotros quiere puntualizar o quiere hacerle alguna pregunta. Bueno, si no se anima nadie, pues me animaré yo. Yo quería que tú me comentaras sobre el problema del crecimiento de la población. Está claro de que, por lo que has comentado, parece que si uno el crecimiento de la población va en progresión geométrica y el de los recursos... Eso no es así en la práctica. Malthus se equivocó en eso. Y bueno, ¿tú cuál es tu opinión de a dónde vamos o qué es lo que habría que hacer? Porque a fin de cuentas los recursos de la Tierra son finitos. Los recursos de la Tierra son finitos y lo que hay que hacer es procurar que aumenten.
Y en ese sentido, por ejemplo, el tratamiento de las nuevas especies de maíz y del arroz han sido absolutamente fundamentales. O sea, han salvado miles de millones de vidas. Que es muy fácil decir no a los transgénicos, pero la realidad, a mí me gusta decir que la realidad es tozuda. Entonces, ¿a dónde vamos? Pues, si miramos las cosas con perspectiva, pues nosotros sabemos que el Sol tiene aproximadamente unos 5.000 millones de años, no llega, pero si se sigue la evolución del Sol, pues la astrofísica ha avanzado lo suficiente como para saber que el Sol acabará siendo una gigante roja en un tiempo del mismo orden y que cuando eso suceda, bueno, por supuesto antes, pero cuando eso suceda, la gigante roja habrá absorbido todos los planetas. De modo que desde esa perspectiva nosotros no podemos vernos como seres que vamos a estar aquí, no digo nosotros físicamente, sino la especie humana para siempre. Entonces yo no estoy seguro que el problema tenga solución. Porque el problema es que no solamente queremos sobrevivir, sino que queremos tener los niveles que tiene Occidente. Entonces recuerdo hace muchos años, cuando yo estaba en Cambridge, que se hizo un estudio de ver qué es lo que habría que edificar para dar a la población mundial, no digo ya de comer, sino edificar para dar a la población mundial los servicios que tenían los ingleses, es decir, carreteras, hospitales, edificios gubernamentales, en fin, todas universidades, colegios, etcétera. Y la superficie de cemento que salía era espectacular. Entonces, no se trata, como he mostrado aquí, que para el año 2100 creo que era, pues íbamos a ser 12.000 millones o algo así, sino que esos 12.000 millones tienen que vivir dignamente. Y claro, no es lo mismo crear escuelas para 46 millones de personas que somos en España que para 12.000 millones en todo el mundo. Luego, por otra parte, hay otro problema. Y el problema es cómo se recibe eso. Hay cosas que uno no debe cejar porque eso es la dignidad de la especie humana. Pero uno tiene también que plantearse cómo es posible que los billones y billones de dólares que se han dado en ayuda a países africanos no hayan producido prácticamente ningún efecto. ¿Es la democracia exportable? A mí me gustaría que lo fuera. Pero hay sociedades que se mueven de una forma tribal, tienen otras maneras de funcionar. Entonces, a mí lo que me gustaría es que a largo plazo la población se detuviera, porque si no tenemos un problema. Es que la población lo determina todo. Hablamos de los combustibles fósiles, pero ¿por qué tenemos un problema con los combustibles fósiles? Porque hay un consumo absolutamente desmesurado, que ahora se ha paliado un poco con el fracking. Estados Unidos ha pasado de ser deficitario a ser exportador de petróleo y acumulador de petróleo. Pero la Tierra, el adjetivo fundamental es el que tú has dicho, la Tierra es finita. Entonces, por mucho que se haga, es finita. Entonces, yo creo que deberíamos ir a una situación en que la población se detuviese. Pero eso no se puede imponer, eso tiene que ser algo que llegue por el desarrollo, porque el desarrollo es lo que más frena el crecimiento de la población. Nosotros hemos pasado en España de tener una tasa de población muy alta. Yo me acuerdo del franquismo, cuando daba los premios de natalidad, que aparecían allí familias con 12 y 13 hijos, a tener una de las tasas de natalidad más bajas del mundo. Hubo una época que Italia y España eran las que tenían la tasa de natalidad más baja, era 1,0 algo, o sea, muy por debajo de la tasa de reemplazo, que no producía una disminución de la población por la inmigración, pero digamos que la población original estaba disminuyendo. Entonces, deberíamos aspirar a una situación en donde la población se detuviera, eso tiene que ser con el desarrollo, y que de esta manera, pues, la especie humana sobreviviera mejor. Pero el futuro yo no
no quiero ser fatalista, pero estamos hablando de la energía, pero hay problemas mucho más inmediatos. El cambio climático, que claramente tiene componentes antropogénicas, puede producir que haya países que desaparezcan, sequías espectaculares, puede producir guerras del agua. Entonces, y eso es consecuencia de la superpoblación. Yo recuerdo, esto es una anécdota, cuando se empezó a hablar de los gases de invernadero, en el departamento en el que yo estaba, en Cambridge, había un expositor y estaba allí, entre otras revistas, el Physics Today. Y en la portada había una foto de varias vacas a las que le habían puesto un globito saliendo de sálvese la parte, y el comentario era que la producción de metano debido a la cabaña animal era absolutamente espectacular y comparable a la emisión, por ejemplo, de gases de muchas industrias. Nadie pensaría que la cabaña animal es un productor de metano, y sin embargo así es. ¿Y por qué hay una cabaña animal tan grande? Porque tenemos que comer. Es decir, nosotros somos el origen de todo. Y por tanto, yo creo que la población se tiene que moderar a un plazo corto, porque si no, pues el futuro será incierto. Sobre todo porque todos los seres humanos tienen una propiedad común, que es resultado de la evolución, y es que después de mí el diluvio. Y piensan que todo lo que les favorece, pues es lo bueno. Es decir, yo tengo un test de inteligencia. Voy a permitirme hacer una observación lateral. Cuando hablo con una persona, para saber si lo que me dice tiene interés o no, yo le aplico un test. Mentalmente, no le digo nada, como es obvio. Y el test es que en algún momento de la conversación tengo que oírle decir algo que si se lo aplica a sí mismo le perjudica. Si la sinusoide de su opinión está sincronizada con la sinusoide de su conveniencia, todo lo que dice tiene valor cero. Y los seres humanos a los que se les aplica ese hecho son legión. Legión. Porque no hay nada que nos entusiasme más que engañarnos a nosotros mismos. Eso es una cosa que nos conviene evolutivamente para nuestra supervivencia. Reconocer que hay algo que tenemos que hacer que nos perjudica, eso requiere una educación. Porque evolutivamente estamos preparados para hacer lo que nos conviene. Lo que nos conviene a nosotros. Bueno, ya me callo. Bueno, aunque ha contestado un poco a la pregunta, yo quería hacer la siguiente. El hecho de que el ser humano esté actuando de una forma tan agresiva con la naturaleza ¿no podría hacernos pensar que seamos objeto de la próxima extinción? Bueno, eso es una cosa que se ha especulado mucho, porque ha habido muchas extinciones, de las cuales yo he puesto allí, pero no he tenido tiempo de mencionarlas. Hay 5 que son, vamos a ver si consigo yo, un segundo, aquí está. Estas son las 5 grandes extinciones. Y que introducen además una componente adicional en la evolución de los seres vivos, que es lo que dice Dave Raup, la idea de si uno tiene buenos genes o buena suerte, porque es evidente que los dinosaurios no pudieron luchar contra el oscurecimiento de la atmósfera, el frío que se produjo, con toda probabilidad con la caída del meteorito en el cráter de Chicxulub en la península de Yucatán, que detectaron, por cierto, ese evento hace 65 millones de años, el impacto del meteorito, una pareja de padre e hijo, Luis y Walter Álvarez. Walter era el geólogo y Luis era el físico, que fue premio Nobel, pero del que quiero contar una anécdota, y es que cuando se echó la bomba en Hiroshima, por el avión que se llamaba Enola Gay, que era el nombre era el de la madre del piloto, detrás iba otro, igual, que se llamaba Great Artist, el gran artista,
donde iba Luis Álvarez para extraer información física de las consecuencias de la bomba. Bueno, pues estas son las 5 grandes extinciones, pero quizá haya una sexta en camino, que la hayamos empezado nosotros, que sea la catástrofe ecológica que señala resultado de la actividad humana. Pero hay que tener en cuenta que cuando se habla de extinciones, las extinciones no es hacer así y ya han desaparecido los animales. Una extinción puede durar millones de años. Millones de años no es nada, geológicamente hablando. La Tierra tiene 4.500 millones de años. De modo que 4, 5, 6 millones de años no significan absolutamente nada. Y sí, es posible. Eso es un poco a lo que me refería yo al final, como bien ha detectado, con el problema de la superpoblación. Y es que, dicho de otra manera, la especie humana podría morir de éxito. Pero bueno, nosotros no lo veremos. Es el consuelo que tenemos, pero la preocupación la podemos tener ya. Profesor, dos preguntas muy breves. ¿No cree usted que el proceso... Un poquito más alto, por favor. Sí, le preguntaba que si no cree que el proceso evolutivo es un proceso perfeccionista, en el sentido ¿Es un perfecto, un proceso? Perfeccionista, en el sentido de que caminamos del alfa al omega y somos cada vez mejor, en todos los sentidos. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, el fenómeno de la globalización y sobre todo el de la conectividad no van a solucionar el problema que planteaba usted de la impronta del Pechnen, ese alemán con el que parece que instintivamente nacemos. Bueno, respondo a las dos preguntas. La primera, no, yo no creo que la evolución sea perfeccionista, en el sentido siguiente. Es evidente que nosotros tenemos más capacidades que nuestros primos, los chimpancés. Pero eso no quiere decir que la evolución haya sido finalista. Y, de hecho, hay un ilustre biólogo, de cuyo nombre, no sé si era Haldane, no me acuerdo, pero que decía que Dios había sido especialmente cuidadoso o benefactor con las cucarachas, porque la población de cucarachas es absolutamente espectacular y muy superior a lo de los seres humanos. De modo que lo de la perfección es una cosa difícil porque hay que medirlo por el éxito de la supervivencia. Entonces, si nosotros nos juzgamos con nuestro criterio, pues es evidente que nosotros somos más inteligentes que los chimpancés. No cabe enseñar relatividad especial o mecánica cuántica a un chimpancé, y sin embargo, nosotros con esfuerzo pues lo podemos aprender. Pero no hay finalismo, no hay punto omega, como decía Teilhard de Chardin, que es me imagino la persona a la que tenía en mente Teilhard de Chardin, y creo que también Bergson también lo decía. Respecto de la segunda pregunta, ¿me la puede recordar? Sí, el fenómeno de la globalización. Ah, sí. Sí, yo voy a ser un poco heterodoxo. Yo creo que la globalización es buena. Y voy a poner un ejemplo que he vivido yo directamente. Estando en una conferencia en Praga, leí en los periódicos, mis amigos checos me los traducían porque yo no sé checo, que estaban contentísimos porque la Volkswagen, que ya había comprado la SEAT, iba a trasladar la producción de 2 modelos a unas plantas que había allí en Checoslovaquia. Recordemos que Checoslovaquia antes de la Guerra Mundial y durante la Guerra Mundial era una potencia industrial tremenda. Y al mismo tiempo que leía eso, yo acababa de venir de España, donde había leído en los periódicos que había huelga en la planta de Martorell. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Quiere decir que a la planta de Martorell y a los trabajadores de la planta de Martorell esa decisión de la Volkswagen les perjudicaba, pero a los trabajadores de las plantas checas les beneficiaba. Sucede lo mismo que cuando empezaron a producirse las prendas de deporte, Adidas, me parece que era, en China. Y empezó a haber propaganda en contra de Adidas, o en China o en la India,
pues se pagaban unos sueldos bajos. Pero así todo, los que estaban trabajando en la India y en China, pues ya tenían unos sueldos un poquito mejores. Y eso es siempre el primer paso. El segundo paso es que ya se va más a más y al final viene la igualación. Por tanto, mi afirmación sobre la globalización es que la globalización puede ser mala o perjudicial localmente, pero que globalmente es buena. Gracias a la globalización ha subido espectacularmente el nivel de vida en muchos países donde estaban literalmente en el nivel de subsistencia. Entonces, si lo miramos desde una perspectiva egoísta, por ejemplo Trump, pues la globalización es mala. A Trump le molesta mucho pues que ¿cómo se llama esto? La compañía, la que fabrica los iPhones, los fabrica en China. Pero a los chinos les entusiasma. Gracias a eso el nivel de China ha subido. Gracias a eso y a que los chinos, una cosa muy importante, no me puedo olvidar que yo pertenecí a la Comisión de Expertos para la Reforma Universitaria, una cosa muy importante que se ignora, y es que recuerdo que había una época en Estados Unidos, y todavía subsiste el hecho, de que China, una vez cesó Mao, murió Mao, y vinieron los reformistas con Deng Xiaoping a la cabeza, empezaron a enviar estudiantes chinos, hasta los mejores, a Estados Unidos, a miles. Y en los departamentos de física americanos, y por extensión me imagino que en los otros no los conozco, pero los de física sí, la mitad de los estudiantes de doctorado eran chinos. Es decir, que la China que vemos hoy, con los rascacielos, los avances espectaculares, los satélites, desgraciadamente la bomba atómica, etcétera, etcétera, no es fruto de la casualidad, es fruto de una actividad programada de educación. Y eso lo hicieron los chinos. Y antes que los chinos, lo hicieron los japoneses con la restauración Meiji, que había un edicto del emperador, del joven Masuhito Meiji, que dijo que hay que enviar a los jóvenes, a nuestros jóvenes, a estudiar a las mejores universidades para aumentar el poder imperial. Y eso lo hizo, y fueron a las universidades alemanas, etcétera. ¿Y qué sucedió? Que en 1905, el año de la relatividad especial, Japón tiene un conflicto con la Armada Imperial zarista y la fulmina. Y los rusos no podían entender cómo un país medieval de samuráis pues tenía una armada que había hundido a toda su flota. Así que yo creo que la globalización es buena. Pero es buena globalmente, nos puede perjudicar, o sea, podemos perder el trabajo en un sitio. Pero si lo perdemos es porque en otro sitio hacen lo mismo mejor y más barato, o más barato por lo menos. Con lo cual, a largo plazo ya no lo harán tan barato y entonces se producirá ese efecto de igualdad. Algunas empresas que han estado deslocalizadas pues dicen que ya no les trae a cuenta tener la producción fuera y la vuelven a traer. De modo que todas las monedas tienen dos caras. Y el problema es justamente lo que decía antes del sector, de esa circunferencia dividida en sectores. Hay que pensar globalmente. Si uno mira el sector, puede concluir prácticamente cualquier cosa. Vamos a dejarlo aquí. De todas maneras, Adolfo estará por aquí por si alguien quiere hacerle personalmente alguna pregunta. Y nos veremos después del café a las 12:15. Pero perdona, Rafael, yo creo que tú querías preguntar algo, ¿no? Luego hablamos. Muy bien. Vale. De todas maneras, te agradezco tu charla y las presentaciones. Muchas gracias.